todos, muy buenos días. Mi nombre es Juliana Medina, hago parte del equipo de Safetica y quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Lo Nuevo en Safetica, actualización del Roadmap de Producto Q3 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar un par de minutos para que más personas puedan unirse y mientras tanto pueden esperar y enseguida comenzamos. Vamos a esperar hasta las 10:05 y empezamos. Hola, buenos días para los que se han ido uniendo. Estamos esperando hasta las 10:05 para que se termine de conectar la gente y ya empezamos con el webinar. Bueno, muchísimas gracias a todos por unirse. Vamos a darle comienzo a este webinar. Entonces, ¿me ayudas a pasar la diapositiva, Steven, por favor? Quiero compartir con ustedes algunos recordatorios rápidos. Recuerden que todos estarán silenciados. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en la pestaña de preguntas. Las responderemos al final durante la sesión de Q&A que siempre hacemos. Y por último, la grabación y las diapositivas serán enviadas por correo electrónico después del webinar. Entonces, todo este material lo van a tener. Siguiente. Hoy nos acompaña Steven Rueda, Sales Engineer en Safetica, quien será nuestro presentador, él será nuestro speaker el día de hoy. Y para darles una idea de lo que veremos hoy, aquí sigue nuestra agenda. Vamos a hablar un poco de la introducción a Safetica, las novedades, lo que sigue y ese próximamente.
recursos adicionales y pues nuestra sesión de preguntas y respuestas. Con esto dicho, le doy la palabra a Steven para comenzar, así que adelante, Steven. Ahora sí, a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy buenos días. Vamos a empezar con toda esta parte de nuestra presentación, que es lo que se viene con Paraséptica. Así que, por favor, dudas, inquietudes, ya saben, tenemos nuestro campo de preguntas y si se nos da chance, de pronto dentro de la misma presentación vamos respondiendo, o si no, pues al finalizar, como muy bien lo menciona Juli. Entonces, bueno, para aquellos que no nos conocen, Séptica pues es una herramienta que es nativa de LP. Dentro de todo este proceso, nosotros hoy en día nos gusta hablar mucho del Intelligent Data Security, ¿sí? Como toda esta parte de la evolución como tal de Séptica en los alcances generales que estamos proyectando hacia nuestro futuro cercano realmente. Entonces, todo esto está siendo potenciado por una IA que está detrás. Cobijándonos, que está empezando a aprender del comportamiento de nuestros colaboradores en cuanto al movimiento de los datos, todo el tema de los registros y demás. Ese es nuestro alcance. Una IA que está aprendiendo en el día a día, que está ayudando en el proceso de monitoreo, que ayuda en la evolución de las políticas y pues básicamente todo ese tipo de términos que estoy mencionando nos llevan a ese Intelligent Data Security. Ya se van a ir dando cuenta un poquito más de que hay otros términos detrás de todo esto, ¿sí? Pero el alcance general es que básicamente Séptica con todo este speech, con toda esta evolución que está teniendo, pues bueno, ya ha llegado a un poco más de 120 países, ya tenemos más de 1 millón de equipos protegidos, ya tenemos más de 550 partners que creen en nosotros, que hablan de nosotros y pues claro, a través de ellos estamos llegando a los diferentes países que pues hoy en día estamos trabajando. ¿Cuáles son esas actualizaciones que estamos teniendo en este Q3? ¿Cuáles son esas mejoras que van a seguir en un futuro próximo y que pues también van a estar en un futuro mediano? Bueno, primero que todo, las novedades, los informes mejorados, que ya los vamos a mostrar, la gestión de riesgos que ha sido una de las evoluciones más fuertes, los insights, de pronto algunos que de pronto ya nos han acompañado en presentaciones, y si no, pues los invitamos a una presentación personalizada, por supuesto, para que puedan entender un poquito mejor este término, pero básicamente ya hemos visto cómo los insights están ayudando a la mejora de los tiempos para aquellos que están haciendo la administración de nuestras consolas, para la evaluación como tal del riesgo interno y pues obviamente una identificación de cuáles son estos riesgos de una forma un poquito más inteligente. Por eso hablamos también de un producto más inteligente. ¿Cuáles son esos puntos que siguen a corto plazo? Continuar con la mejora del producto para orientarlo de una forma mucho más empresarial, de pronto un proyecto un poquito más cliente más grande. Ese es nuestro objetivo, que nuestras soluciones lleguen a otro tipo de empresas. Mejoras inteligentes en la seguridad de datos, por supuesto, continuar con la evolución de nuestra IA, continuar con la evolución de los riesgos que podemos llegar a empezar a detectar en nuestro entorno. Ese es el punto importante o uno de los puntos importantes de los que empezamos a hablar acá. ¿Sí? ¿Qué sigue? También continuar con la gobernanza de datos, pero en la nube. Ahora, la idea es empezar a extender este alcance, empezar a extender esta visual. No solamente, ya muchos saben, Certica trabaja a través de un agente, no solamente quedarnos en la parte de las estaciones de trabajo, sino empezar a hacer integraciones a nubes. Por eso, pues también hablamos como tal de un DSP para nuestros próximos lanzamientos de SPM, que es esta parte. Obviamente, esto simplemente es una evolución más de este DLP, un análisis más profundo en los entornos de la nube, por eso hablamos como tal de la mejora de la gobernanza de la información en la nube. Una visión mucho más estratégica que estamos empezando a proyectar para este próximo 2026. Plataformas de seguridad que están orientadas a una siguiente generación. Eso es como tal nuestro alcance. Una que se va a tener en el 2026, una evolución más potente hacia el DLP, sumándose ese DCPM. Ahora, novedades en el Intelligent Data Security. Hoy en día se ha llegado a sumar esto.
un dashboard que nos empiece a entregar a nosotros un resultado de lo que se ha llegado a estar monitoreando, ¿sí? De una forma mucho más fluida, de una forma mucho más accesible, ¿sí? En este punto, nosotros podemos empezar a resumir todas esas operaciones que pueden llegar a afectar a la compañía. Con un par de clics ya podemos empezar a detectar cuáles son los comportamientos de nuestros colaboradores, podemos empezar a resumir muchas más de las operaciones detectadas, podemos empezar a detectar, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, quiénes son los que están conectando dispositivos externos. Lo hacíamos anteriormente, por supuesto. Ahora, ¿cuál es nuestro enfoque? Que sea mucho más fácil empezar a atacar estos puntos que se merecen una oportunidad de mejora. Entonces, este dashboard que se ha incluido es la facilidad, muy posiblemente algunos ya lo hayan visto en nuestros lanzamientos recientes, que esto ya está operando tanto para on-premise como para cloud. De pronto algunos otros no lo hayan visto, entonces esto es una de las nuevas de los nuevos lanzamientos. Básicamente, un resumen mucho más detallado, con oportunidades de ir a ese punto de mejora que tenemos que ofrecerle al cliente. Informes mejorados, sí, estamos continuando con la mejora. Permítame un momento, creo que me pasé de una diapositiva. Informes, atrás, permítame. Aquí. En la parte de los informes, desde ese mismo dashboard, ¿sí? Estamos dando la posibilidad de pronto con un par de clics y ir a un punto en donde podamos empezar a descargar, ¿sí? Las gestiones ejecutadas por nuestros colaboradores y empezar a programar algo como esto. No sé, algunos muy posiblemente han visto este informe, que es un informe de auditoría de seguridad, se suele entregar, por ejemplo, en una finalización de una prueba de concepto, ¿sí? Otro punto importante en donde se va a poder encontrar esto es cuando queremos tener un informe mensual para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Puede darse el enfoque de dos maneras, ¿sí? Pero el objetivo de estos informes, de estas auditorías, es que se tengan visuales de lo que estaba sucediendo en nuestro entorno, alcances de qué es el error general de lo que se ha descubierto y, por supuesto, en un tercer punto, qué es lo que debemos empezar a realizar para mejorar, para cubrir estos puntos, bueno, qué es lo que debo hacer si ya se descubrió un error. Entonces, acá nosotros entregamos unas recomendaciones. Ahora, detrás de todo esto, dentro de los mismos informes, la programación de los mismos. Ya tenemos una posibilidad mucho más fácil, más fluida de cómo programar estos informes, de pronto una entrega más factible si de pronto necesitan un periodo en específico. Esto es uno de los alcances que se puede llegar a dar. Un punto importante dentro de esto mismo, ya lo voy a mencionar más adelante, y es la posibilidad de empezar a generar reportes, ya sean en PDFs o en editables. Hoy en día solamente se está entregando, bueno, hoy en día ya se está inyectando el PDF, pero solamente se podía estar generando en editables. Vaya, el PDF es importante, podemos descargar, entregar de una vez. ¿Sí? Por eso lo menciono acá. Uno de los puntos más importantes para la credibilidad de todos esos informes es que se puedan llegar a entregar en un PDF, no solamente en editables, ¿sí? Lo que ya se tiene como ese alcance. La exportación de los informes, obviamente, pues está mejorando la parte de los diseños, ¿sí? No sé, antes se entregaba solamente la información, los registros de las operaciones, cómo se estaba moviendo la data, quién estaba utilizando qué aplicaciones, los tiempos, pero era de una forma muy cuadriculada. Ahora se está inyectando unos diseños mucho más interesantes, mucho más compactos, ¿sí? Y por eso mismo también hablamos de cómo se está accediendo a estos. Anteriormente tenía que haber un administrador detrás de esta consola para que se pudieran descargar. Si yo enviaba una invitación, esta persona que tuviera que descargar el informe tenía que estar agregado como administrador para poder descargarlos. Sí, por supuesto. Esto se mejoró porque se necesitaba. Y este punto es esto de acá. Accesos a informes sin autenticación desértica. Entonces, si yo envío un informe, básicamente va a ser como un atachado, ¿sí? Un adjunto más. Va a poderse descargar. Esto para la facilidad.
Gestiones de riesgos más sólidas. Acá hemos agregado un panel que es el Behavior Analysis, en donde básicamente se está resumiendo todo el comportamiento de riesgo del colaborador. Ya sabemos que se están midiendo estos riesgos por las operaciones que se ejecutan en nuestro entorno. Operaciones como el movimiento de la data a través de plataformas que pueden llevar a una posible filtración de información, pero también el uso de aplicaciones, el uso de la navegación y la conexión de dispositivos externos está siendo evaluada y por eso empezamos a encontrar aquí actividades sospechosas. Entonces, ¿cómo se podría llegar a empezar a resumir esta parte? Una de las formas más interesantes es que podemos empezar a resumir, ¿sí? Por actividades no corporativas y actividades sospechosas. Obviamente esto nos lleva a otro punto. Decir que a través de esto podemos hablar de una posible productividad, ¿sí? Entonces, es otro alcance que viene embebido dentro de este mismo, un poquito de productividad y un poquito del análisis de los riesgos de una forma más centralizada, de una forma más objetiva. Entonces, aquí podemos empezar a detectar quiénes son los que están utilizando plataformas que no se deben estar utilizando en nuestro entorno. Uno de los puntos interesantes, por ejemplo, acá hablábamos de unos keylogger, pero también, como lo hemos visto en muchos entornos, en varias pruebas o incluso en entornos ya productivos, es que los usuarios finales en muchas ocasiones tienen permisos que no deberían tener y empiezan a instalar aplicaciones, por ejemplo, juegos, empiezan a instalar aplicaciones, por ejemplo, como ya lo vimos, keyloggers o, o herramientas que puedan poner en riesgo el entorno de la empresa. Entonces, por eso todo eso lo está analizando Certica, todo, y nos lo va a empezar a categorizar dentro de nuestro entorno para que podamos saber si es una actividad no corporativa y de alto riesgo o si es una actividad corporativa, porque vaya, puede ser que hayan empresas que están dedicadas al testeo de juegos, es válido, pero muchas de estas no son así o no están sobre este rubro. Por eso podemos empezar a categorizar aquello que es corporativo, no corporativo y posiblemente sospechoso por la categoría a la que pertenece. Básicamente, esto también nos lleva a un punto. Los riesgos nos lleva a hablar del Insider Risk Management, por supuesto. ¿Cómo vamos a empezar a administrar esto y cómo lo vamos a hacer de una forma mucho más sólida? Entonces, básicamente, como una descripción general a todo este análisis que se le está haciendo al usuario en el día a día, estamos empezando a dar información más consolidada, ¿sí? Sobre todo este uso del comportamiento del usuario en cuanto a aplicaciones, en cuanto a los sitios web, y estamos dando una visibilidad mucho más clara, ¿sí? Sobre estas mismas actividades, porque las estamos separando en cuanto a actividades no corporativas, sospechosas, no comerciales, ¿sí? Incluye, por supuesto, todos estos casos comunes de lo que ya mencionaba en la parte de juegos y, por supuesto, también estamos inyectando, por ejemplo, diseños y filtros mucho más amigables para que no perdamos la línea de una herramienta amigable, intuitiva e interactiva. Un punto importante es este de acá. Esto lo mencionaba en la parte del informe de auditoría de seguridad, las recomendaciones. Ok, pero ¿y si no tenemos el informe, no lo hemos generado, tenemos que esperar a que se genere? No es necesario, ¿sí? No es necesario que se genere ese informe, o más bien, no es necesario esperar a que se genere ese informe, porque aquí ya lo estamos entregando también en este mismo dashboard. Lo que estábamos viendo anteriormente, ese clic e ir a ver puntualmente qué era ese riesgo detectado, ahora también lo estamos entregando en una forma mucho más sencilla, porque aquí podemos empezar a encontrar esas oportunidades de mejora que se deben empezar a aplicar en nuestro entorno. Cosas como, no sé, algo muy simple que puede ser es que, no sé, se ha detectado que en nuestro entorno todavía no se han configurado clasificaciones o no se han creado políticas. Ok, es algo muy simple que podemos empezar a atacar. Por ejemplo, otro punto importante, que han estado conectando nuestros colaboradores a nuestras estaciones, dispositivos externos que pueden llegar a afectar la seguridad de la empresa. Ok, pero ¿cómo? Porque se puede generar una filtración de información a través de estos dispositivos. Ah, ok, entonces, ¿qué debemos empezar a realizar? Acá nos lo dice Certica. A través de un clic, ¿sí? En este Learn More, podemos dar clic acá y ya vamos a empezar a visualizar qué es lo que debemos empezar a realizar para empezar a cubrir esos puntos detectados.
Certica nos lleva a un knowledge, ¿sí? Que ya está completamente actualizado, que cada día está inyectándosele mejoras para su fácil entendimiento. Entonces, a partir de este knowledge, guiamos al usuario cómo debería empezar a atacar estos puntos de mejora a través de políticas, por ejemplo, de dispositivos externos, les explicamos cómo se debe empezar a generar una política para controlar estos dispositivos. Lo mismo sucede con el resto de descubrimientos. Por ejemplo, se han detectado operaciones de alto riesgo, ¿sí? Entonces debemos empezar a trabajar con ellas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo las podemos atacar? Aquí con estos Learn More podemos ir a solucionar esos descubrimientos y así sucesivamente con cada uno de estos puntos. Esto es nuevo, se ha sumado recientemente también a nuestras consolas. Producto más inteligente, empezar a agrupar los insights para que se pueda empezar a entender mucho mejor qué es lo que está sucediendo. Nosotros en la plataforma podemos ver un listado de insights, un descubrimiento muy amplio, qué es lo que está sucediendo, los malos comportamientos de los colaboradores, pero empezar a atacar uno a uno va a ser muy complejo. Esto que estamos viendo acá básicamente es la posibilidad, uno de los pequeños alcances que ya nos está empezando a ofrecer la IA, es empezar a resumir, empezar a agrupar los insights que conllevan, ¿sí? Actividades similares y que de pronto deberían empezar a ser atacados o cerrados bajo la misma acción. Nos resume la operación, podemos cerrar estos tickets, por así decirlo, de la misma forma. Eso depende si así lo queremos. Si no, sencillamente empezamos a cerrar uno a uno como lo venimos manejando, porque posiblemente son actividades que no están asociadas por el tipo de usuario, por la categoría, qué sé yo. ¿Sí? Ese es ese punto importante a tener en cuenta. Aquí, Certica ya nos empieza a ayudar mucho en la administración del cómo queremos empezar a trabajar. ¿Sí? Repetimos el video para que lo tengamos, eh, como tal un poquito más de visual de cómo es que se está comportando esta actividad de resumen. ¿Sí? Ahora, algo que nos interesa mucho para la región, desde México hacia abajo, y es poder empezar a tener plantillas, ¿sí? Plantillas de acuerdo a nuestra necesidad, ¿sí? Acá ya estamos listando qué reglas se pueden aplicar de acuerdo a la necesidad de cada país. Es más, por ahí ya se ve en la segunda línea a Chile. Cada país se le está inyectando las reglas de acuerdo, ¿sí? O unos templates de acuerdo a las necesidades de cada región, ¿sí? Por ejemplo, pues a hoy en día tenemos para un México, tenemos para un Brasil, tenemos para un Ecuador, tenemos para un Chile. Recientemente se ha sumado también reglas para un Chile, que pues, recientemente se ha habilitado una política para el cumplimiento de ciertos puntos en este país. Entonces, también se está ayudando mucho en esto. País que necesite, estamos dispuestos a escuchar, planteamos, evaluamos cómo podemos empezar a colaborarles y se empiezan a inyectar este tipo de templates. Producto, pues seguimos con la parte del producto más inteligente, destinos de datos de uso frecuente. ¿Qué es esto? Asimismo, como lo veíamos en la parte del agrupar los insights, acá también empezamos a decir, oigan, hemos descubierto que los colaboradores utilizan mucho estos destinos de datos. ¿Cómo podemos empezar nosotros como Séptica a colaborarles para que se empiece a dar una posible solución? Primero, sugerir mover a una zona segura o a una zona insegura. Motivo, se ha descubierto que varios colaboradores han estado utilizando el mismo destino para mover información. ¿Es seguro? ¿Es inseguro? Depende de la organización realmente. Porque para algunas organizaciones, entornos de Google va a ser de alto riesgo porque su infraestructura, su informática está sobre Microsoft 365. Entonces ahí está pasando algo. ¿Qué sucede? Nosotros como Séptica empezamos a apoyar muchísimo en el cómo podemos empezar a solventar estos puntos. Recomendaciones. Muy fácilmente se puede ir aplicando un cambio. Producto más inteligente, continuamos con la misma idea. En resumen, ¿sí? Si hay un proceso de automatización, la idea es que se empiece a mejorar el cómo se comporta la herramienta en el entorno, ¿sí? Por eso entonces estamos hablando de resúmenes actualizados a través de los insights, ¿sí?
Todo esto propulsado, por supuesto, con una IA. Ahora, dentro de Séptica, hemos inyectado el alcance para que se tenga una integración con SIEM. Esto también se inyectó muy recientemente en la versión cloud, por supuesto. En la versión on-premise, pues ya se venía manejando esto, pero recientemente, pues nuestra solución cloud se ha inyectado SIEM para que se pueda hacer como tal esa integración a través de tecnología webhooks. Ahora, la parte de las mejoras que también se han sumado es, por ejemplo, la compatibilidad con el correo electrónico de Microsoft 365, ¿sí? Con este Outlook. Pero no estamos hablando con el Outlook local, con el Outlook clásico. Esto venía operando muy bien. Hoy en día, lo que hemos hecho es que a través de la integración con 365 hemos estado mejorando mucho la parte del comportamiento del flujo de los correos electrónicos, llegando a un punto en donde podemos analizar el cuerpo del correo, ¿sí? Tal cual como lo veníamos haciendo con Outlook Classic, ahora lo estamos haciendo con OWA, ¿sí? Con este Outlook que se abre directamente desde el navegador. Entonces, ya se está cubriendo también esta parte para hacer un análisis en el cuerpo del correo. Por eso hablamos de mejoras a través de este Exchange Online, ¿sí? Complementos de Outlook para versión 2.0, como tal, estamos realizando pues un refactorizado, rendimiento mejorado, por supuesto que eso es un punto importante a tener en cuenta, ¿sí? Las mejoras que se pueden llegar a estar dando, detección de problemas, de la usabilidad como tal, entonces todo esto en cuanto a rendimiento, en cuanto a los problemas de cómo se comportaba, ¿sí? Se ha estado solventando. Un punto importante a tener en cuenta para que se tenga la posibilidad de pronto de extender estas políticas de control local, se pueda llegar a extender también sobre esta integración con 365. Clasificaciones de datos de correo electrónico mucho más rápida, más precisa para MacOS. Sabemos que este entorno de Mac a veces termina siendo muy complejo por los permisos, por las configuraciones adicionales que se terminan solicitando. Vaya, hemos dado un salto muy importante acá con Mac, entonces también para que lo tengan presente, se ha llegado a hacer una inyección de mayor seguridad, se ha llegado a hacer una inyección de mejoras en cuanto también rendimiento, por supuesto. Entonces, es importante tener ese punto en cuenta. Entonces, bajo la idea de la mejora de correo electrónico, quiero que se lleven esta parte, este gráfico, ¿sí? Así es como estamos operando, ¿sí? Al enviar el correo electrónico, digamos que la clasificación de datos puede llegar a ser adoptada, ¿sí? Por digamos que nuestro agente que está enviando esta clasificación hacia los documentos que tenemos en la nube. Entonces, esta clasificación puede llegar a estar siendo adoptada también en esta nube, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a enviar información, no sé, si yo envío un documento a un colaborador de la misma compañía, esta clasificación también va a poder estar viajando a través de este envío. ¿Para qué? Para garantizar que el documento va a estar siendo protegido. Infraestructura en la nube. Acá vamos a hablar un poco de estas mejoras, ¿sí? Por ejemplo, algo que se ha sumado recientemente, no sé, creo que por ahí algunos ya les ha sucedido, que cuando intentan ingresar a la consola, se llevan una tarea adicional y es empezar a configurar eh, el autenticador de Microsoft para que puedan ingresar a la plataforma. Entonces necesitamos empezar a hacer esa instalación del autenticador de Microsoft. ¿Por qué? Porque hemos inyectado una autenticación de multifactor para mayor seguridad en las plataformas de Séptica. Entonces, eso ya lo están viendo. A partir del 26 de septiembre se han venido realizando estos cambios, bueno, de cara al usuario final. Nosotros ya veníamos trabajando en esto durante el año realmente. Otro punto importante a tener en cuenta, esto nos va a servir muchísimo para el rendimiento de nuestras consolas, para el rendimiento de la operación, es que se ha abierto un nuevo centro de datos en Brasil. Entonces, como bien lo menciono, vamos a tener mucha más
agilidad en la creación de estas consolas, en el rendimiento de las mismas. Entonces, obviamente, pues esto va a caer de maravilla para toda la región, para toda América Latina. Entonces, vamos a pasar a un punto importante. ¿Cómo esto nos lleva a una simplificación de la estrategia, de la experiencia, ¿sí? De actualización? Entonces, un punto importante a tener en cuenta. Y es que los puntos de actualización, ¿sí? Con esto que mencionaba de Brasil, pues va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, un proceso de migración, por eso un proceso de actualización, va a ser mucho más fácil para todo nuestro entorno. En cuanto a la descarga de paquetes, en cuanto a la parte de la migración, en cuanto al envío hacia la nube, hacia el envío, lo mismo, por ejemplo, en las estaciones on-premise, empezar a hacer estas actualizaciones también va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, unas actualizaciones para un entorno cloud? Todo esto se va a empezar a realizar de una forma más organizada y va a hacerse semanal. ¿Sí? Cada semana vamos a empezar a ver características nuevas, a empezar a ver mejoras, soluciones de pronto de algún issue. Entonces, todo esto lo vamos a empezar a ver. Para la solución on-premise, toda la parte de actualizaciones cumulativas se va a empezar a realizar de forma trimestral. Entonces, estas actualizaciones fuertes, estas actualizaciones grandes, se va a hacer cada 3 meses. Lanzamiento de funciones para la versión on-premise va a darse cada 2 a 3 semanas, entonces este es un poquito más variado, pero aproximadamente cada 2 o 3 semanas vamos a estar teniendo en nuestra consola una actualización que puede traer una nueva función. Esa es una de las ventajas que estamos viendo. Ahora, ¿qué va a seguir, sí, a corto plazo? Esto que ya se viene a corto plazo, básicamente es esto que estamos viendo en pantalla. Creación de una plataforma de seguridad de datos orientada hacia una nueva experiencia, hacia una nueva generación de un Séptica. Entonces, básicamente Séptica está evolucionando para ofrecer soluciones más empresariales, ¿sí? Con un brazo mucho más fuerte orientado hacia la ciberseguridad. Entonces, el DLP ya está siendo impulsado por una IA, ¿sí? Es importante que lo sepan, en la versión cloud se está inyectando esta IA. Para la versión on-premise, pues básicamente estamos cubriéndolo a través de otro esquema, pero va a tener una experiencia muy similar. Básicamente la solución cloud es la que tiene este impulso por la IA, es donde vamos a empezar a encontrarnos con, digamos que con fuerza, ¿sí? De este producto que está evolucionando. En otro punto importante es que básicamente la solución que se está dando para la nube, ¿sí? Ha estado abordando limitaciones que en el producto anterior estábamos teniendo en la migración. Entonces, a hoy en día, ¿sí? La migración está un poco fuerte, pero con esto que se viene, vaya, todos aquellos que hagan falta migrar por 10 van a ver que es una solución muy buena, que es una solución que está cubriendo todos los puntos que en 10 se estaba teniendo. Entonces, importante la invitación como tal a continuar con esta migración, porque en Septica 11 se va a estar cubriendo todo esto. Se van a seguir abriendo centros de datos en la región. Vamos a ver en qué región, en qué países en específico. Vamos a estar comentándolo, por supuesto, a través de nuevos webinars, a través de comunicados en específico, para que se vayan enterando qué es lo que está sucediendo en nuestra región con los nuevos centros de datos. Por supuesto, todo esto va a ir asociado a un cumplimiento de SOC 2, lo que nos va a ayudar en general a tener una implementación mucho más rápida, mucho más fluida, mucho más fácil, ¿sí? Vamos a tener como tal integraciones mucho más amplias, soporte para automatización de procesos, bueno, todo lo que conlleva a una mejora de un producto orientado hacia las mejoras empresariales, a los cumplimientos normativos, y esto va a llegar a mejorar mucho en los entornos híbridos que necesiten de pronto empezar a migrar todo hacia la nube. Otro punto importante, ¿sí? Que se viene dentro de las mejoras es el Intelligent Data Security,
¿sí? Que ya veníamos hablando. Dentro de esto se va a tener una mejora en los flujos de trabajo que van a estar automatizados, por supuesto, para una clasificación mucho más rápida, para una resolución rápida de todos los problemas. Se va a seguir inyectando muchas mejoras para que la clasificación de datos sea mucho más precisa. Y por eso estamos también hablando de una clasificación impulsada por IA. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a inyectar recientemente, capacidades para empezar a hacer una gobernanza de datos mucho más amplia. ¿Sí? Las próximas mejoras, por supuesto, van a brindar capacidades de facilitarle a las empresas el cómo vamos a clasificar la información. La IA está ahí presente, la solución de los incidentes, de los riesgos detectados, es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Creo que me adelanté al mencionar la parte de la gobernanza de datos. ¿Por qué? Porque acá vamos a empezar también a extender ese brazo a Google Workspace. Esto es uno de los puntos importantes que se han venido trabajando durante, tal vez me atrevo a decir que durante los últimos años, 2 años lo hemos estado hablando, lo hemos estado mencionando, lo estamos trabajando. Ya este año le hemos dedicado mucho tiempo y podemos decir que próximamente va a tener su lanzamiento para que se tenga una integración con Google Workspace, ¿sí? Entonces, bajo esa misma idea, como hoy en día lo trabajamos con Office 365, la idea es que se pueda tener de entrada una visibilidad de todas las operaciones que se realizan en este entorno, que se realizan en esta nube, para poder empezar a darle al usuario, al administrador de la consola, qué es lo que está pasando en ese entorno, qué es lo que está sucediendo por allí, ¿sí? Entonces, vamos a tener un descubrimiento de datos, vamos a tener unos controles sobre la nube, ¿sí? Y por supuesto la visibilidad. Entonces, esto se viene dentro de todas estas mejoras que vamos a empezar a estar inyectando en este proceso de gobernanza de datos. De entrada, va a estar Google Workspace. Entonces, como tal, un resumen general de todo esto es como tal, migración y estabilidad sin problemas va a ser mucho más fácil. Tengan en cuenta que esto está operando pues gracias a los data centers que se están empezando a abrir en la región y que se van a seguir abriendo en la región. Operaciones de seguridad mucho más fuertes, impulsadas por supuesto por una IA, en donde vamos a empezar a apoyar en la clasificación, empezar a apoyar en la parte de políticas y por supuesto la protección en la nube más adelante, como bien lo mencionaba, para Google Workspace. Hoy en día se sigue mejorando la integración que se tiene con Microsoft 365, por ejemplo, lo que les mencionaba, con el alcance que se tiene en Outlook, que se ha inyectado recientemente también para tener un alcance mucho más fuerte. Próximamente, ya es una visión para 2026, la dirección estratégica que estamos adoptando es empezar a eh, inyectar a la plataforma, ¿sí? Procesos de seguridad mucho más fuertes que se empiecen a ver eh, hacia un entorno híbrido, por así decirlo, en donde podemos empezar a hablar de cómo se va a estar comportando en diferentes nubes, cómo se va a estar comportando este DLP con Intelligent Data Security, ¿cierto? Dentro de los diferentes mundos que podemos empezar a ver dentro de las compañías. Eso significa no solo protegerse contra fuga de datos, sino que también vamos a monitorear continuamente su entorno de datos en busca de debilidades, los riesgos. Es importante que se sepa, seguiremos trabajando con este punto que es muy, muy importante para nosotros. También estamos fortaleciendo pues nuestra posición en los mercados empresariales a nivel mundial, que es otro punto importante de cara de Certica, no solamente como producto, sino como empresa, ¿sí? Estamos fortaleciendo toda esta posición, este posicionamiento y por eso estamos dándole como un enfoque principal a Estados Unidos, entonces por eso mismo continuaremos dándole esa fuerza que se le ha venido dando durante el último año. Entonces, esta hoja de ruta garantizará que Certica continúe evolucionando de acuerdo con las necesidades de su negocio, ¿sí? Básicamente toda empresa se va a ver beneficiada eh, con esta evolución en general. Entonces, vamos a pasar a tener toda esta parte de recursos a la mano
por favor, búsquenlos, se los compartimos, no hay ningún problema. Acá los van a tener a la mano, que el alcance general de un Séptica 11, el alcance general, por supuesto, de cómo vamos a empezar a ayudar en las integraciones de Séptica a sus entornos cloud o pues aquellos que están todavía trabajando en una hibridación. Tips, vamos a empezar a compartir, por supuesto, este tipo de tips, cómo vamos a empezar a ayudarles en las empresas, cómo vamos a empezar a apoyar todo este alcance general. Creo que ya viene la parte de preguntas, así que cualquier duda, inquietud, por favor no duden en buscarnos, no duden en escribirnos. Estamos al alcance de un correo, así que bienvenidos sean esas preguntas. Yo por acá voy a empezar a abrir, la sección de preguntas, así que si tienen alguna intención de pronto de empezar a expresarlas, bienvenidas sean. Voy a estar leyéndolas. Cuento con Séptica 10, la migración a la versión 11 ya está más estable como lo mencionan. Esto lo pregunta Juan Alejandro Vélez. Sí, realmente sí. Hoy en día, pues, una de las mejoras que estábamos buscando para Séptica es que los usuarios que continúan en una versión 10 puedan empezar a utilizar la versión 11. Como se dieron cuenta, ahí muy por encima, de todas formas, si gustan, ese es otro punto importante, si gustan, nos pueden buscar este tipo de presentaciones, lo podemos hacer de pronto ya más orientado sobre una consola, mucho más orientado de pronto a casos de uso que se tenga para cada organización. Entonces, con mucho gusto podemos empezar a atacar esas presentaciones para cada empresa y hacer una demo interna para cada uno de ustedes. Ahora, detrás de esto, la respuesta es sí. Sí, se tiene una estabilidad mucho más amplia en el proceso de implementación, en el proceso de migración. Así que, pues bueno, básicamente pues mi invitación es que se puedan buscar, se puedan acercar al equipo de soporte, pueden empezar a jugar con estas nuevas mejoras. Entonces, pues nada, es una invitación abierta a que puedan llegar a migrar a la versión 11. Anteriormente Certica soportaba dispositivos móviles, tiene empezado en un futuro incluirlos nuevamente en la versión cloud. Vaya, ahí hay un alcance hoy en día en la parte de móviles. Como bien saben, nosotros llegamos a tener en efecto en algún momento, pero pues lastimosamente no se pudo continuar con eso. ¿Cómo lo solventamos? ¿Cómo lo estamos cubriendo hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, lo estamos cubriendo a través de la integración con 365. Entonces, en esta integración con 365 realmente tenemos una visual de todas las operaciones que se realizan, digas, en un dispositivo en donde esté la gente. Digas, un dispositivo que no sea corporativo. Entonces, se está cubriendo esta parte. Ya, entonces, si tú tienes un móvil y haces un movimiento de un documento desde tu OneDrive, ya estamos viéndolo. Se necesita la integración con ese 365. Ahora, con lo nuevo que se viene en la parte de Google Workspace, también vamos a atacar ese mundo. También vamos a tener un alcance general para este punto. Bueno, entonces, hay un alcance directamente un agente hacia el móvil no va a haber, pero sí se puede llegar a cubrir a través de las integraciones que se pueden llegar a dar a través de la ofimática. Séptica Séptica 11 ya está disponible en on-premise. Sí, sí, sí. De hecho, pues la idea es que on-premise, bueno, esta pregunta anterior que mencionaba de, mm, de la migración, Juan Alejandro Vélez, la parte de los dispositivos móviles, bueno, creo que se me perdió el que me lo preguntaba. Creo que era Giovanni, sí, Giovanni nos preguntaba esta parte. Por acá nos pregunta Juan Alejandro Vélez si por alguna razón requiero regresar a la versión 10 una vez ya migre, se tiene este downgrade. Esta parte la tenemos que evaluar. De hecho, pues no es tanto, en lo personal, realmente no tiendo a hacer como recomendaciones sobre este tipo de sesiones para hacer downgrades o algo así por el estilo. Yo, ¿cómo lo manejaría, por ejemplo? Es a través del servidor. Por ejemplo, tener un snapshot, ¿sí? de este servidor antes de hacer esta migración, validar el funcionamiento, validar que el producto esté operando como lo necesitamos, si no, volvemos a una versión anterior del servidor. Es la forma en que lo recomendaría. Sin embargo, yo creo que deberías darle una oportunidad al producto. Realmente te vas a llevar una sorpresa muy buena por el alcance que se tiene hoy en día. Entonces, mi recomendación, nuevamente,
hagamos una sesión, de pronto luego de este webinar, agendamos una sesión, nos sentamos, revisamos cuáles podrían llegar a ser esos casos, aunque seguramente ya lo has revisado con el equipo de soporte y podemos empezar a atacar punto a punto, si se tiene, no se tiene, cómo se funciona, cómo sería la nueva función, lo atacamos puntual. Ahora sí, pasamos a la pregunta de Salvador Juárez. ¿Certica 11 ya se está, bueno, ya se tiene en on-premise? Sí. Certica 11, de hecho, pues desde abril del año pasado ha venido trabajando muy en paralelo las dos soluciones, on-premise y cloud, así que realmente este producto ha estado, sin embargo, pues sí hay diferencias en ocasiones, de pronto, pues como bien lo mencionaba, hay fechas diferentes para los updates, pero para serle sincero, hoy en día la versión on-premise versus la versión cloud, en los alcances generales están iguales. Sí, están iguales, es más el dashboard, y eso me lo preguntaban esta mañana en el webinar que tuvimos con Brasil, si este dashboard se encuentra disponible en on-premise, sí, esto ya está también disponible en on-premise, toda esta mejora que mencionamos hoy en día que ya están en ambos mundos, en on-premise y en cloud. Lo que les mencionaba, la única diferencia fuerte es la parte de la IA. La IA solamente va a estar inyectándose en cloud, sin embargo, pues en on-premise hay una forma de cubrir esta parte para que no se vea tanto la diferencia. Siguiente pregunta, Álvaro Lacan. Cada vez que exista una nueva actualización, es necesario actualizarlo. Vaya, acá esta respuesta, actualizar los puntos finales, más bien la actualización, yo le diría sí. Yo diría sí, miren, recientemente nosotros recibimos una evaluación por parte de un cliente que nos comentaba, mira, es que descubrimos que hay una vulnerabilidad. Ok, hay una vulnerabilidad, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué fue lo que encontraron? No fue una vulnerabilidad descubierta por Certica, no, fue por sus sistemas de seguridad al haber hecho una auditoría interna. Y resulta que pues estaban trabajando con una versión de Certica 11, sí, pero sus agentes se encontraban en una versión, no sé, ejemplo, hoy podemos estar en la 11, no sé, 11.20, es un ejemplo. Y el cliente se encontraba en la 11.5. Estábamos hablando de un update pendiente de casi principios de enero. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Hacer ese update a lo más reciente para que los componentes de Certica también estuvieran en esa versión. Entonces, si se dan cuenta, las actualizaciones no solamente son para de pronto que Certica opere bien. ¿Se necesitan para que opere? Sí, pero también por estrategia de ciberseguridad. Lo mejor es tener esas actualizaciones en los puntos finales al día. Pasamos a la siguiente de Kenneth Negret. Buen día, Steven. Hola, Kenneth. Con la integración de 365, ¿bloquea o solo notifica? Se puede aplicar el bloqueo, por supuesto. La idea es que las políticas se puedan, bueno, hoy en día se extienden estas políticas hacia la nube, hacia la parte del 365, entonces se puede llegar a implementar estos controles que se tienen, por ejemplo, para una estación de trabajo, se pueden aplicar los mismos controles hacia la parte de 365. Aquí la siguiente pregunta, Daniel Aguilar. ¿Maneja encriptación de archivos cuando se copia a un dispositivo externo? No, realmente nosotros no encriptamos los documentos. De hecho, pues la tarea como nosotros va a ser es evitar que el documento salga, ¿sí? La regla, por ejemplo, que yo sugeriría para esto es no debe salir a dispositivos externos, primera instancia, segunda instancia, que podría cubrir Certica, bloquear la parte de conexión de dispositivos externos. Entonces ahí podríamos manejarlo de dos maneras, evitando que salga a través de una regla para que el documento no salga hacia estos destinos o evitando que se utilicen estos o que se puedan leer sobre las estaciones de trabajo. Esto lo podemos hacer nosotros, aunque seguramente, muy posiblemente ese punto lo pueden estar cubriendo con antivirus y viene con esta función. Si no, Certica les puede estar ayudando mucho en evitar que los dispositivos externos que se conecten a las estaciones de trabajo sean leídos. ¿Cuándo mejoran los tiempos de atención, José Cruz? Bueno, eso es un punto muy importante que tenemos que evaluar con el equipo, ¿sí? Seguramente, no sé si de pronto tuviste alguna experiencia en específico. La invitación para este tipo de situaciones, como se lo mencionaba anteriormente a Juan,
Lo ideal sería poder sentarnos con el equipo, empezar a evaluar qué es lo que está sucediendo, evaluar la situación en específico del ticket, del caso, y empezar a atacar puntualmente estos puntos que se puedan llegar a estar presentando a través de la situación que hayas tenido. Ahora, ¿la convergencia con Google Workspace es para todas las licencias o requiero de alguna versión en particular? Entonces, no. Tú estás con la versión on-premise, muy bien. Nosotros tenemos dos estructuras, on-premise y cloud. Ambas se dividen en dos tipos de licencia, que son Essential y Pro. Essential es un proceso solamente de monitoreo, ¿sí? Instalas a la gente y te da el reporte de los movimientos, pero nunca vas a tener como tal una protección ahí. Pero la Pro, que es la que más se vende, la que más se utiliza, la que nosotros generalmente hablamos con todas estas mejoras, va a tener esto. Así que si tú tienes hoy en día on-premise, no sé, Pro, vas a tenerlo, ¿sí? Vas a tener esta integración. Así que no habría problema. Mira, por ejemplo, ese sería uno de los puntos que podrías llegar a tener si haces la migración, Juan. Siguiente pregunta por parte de Germán Zamorano. También miramos tiempos. Ah, sí, tenemos tiempo para hacer respuestas. ¿Hay planes a futuro para incorporar una solución de séptica para dispositivos móviles? Realmente el enfoque pues, de nosotros va a ser mejorar la parte de las integraciones que se tienen hoy en día con Google, que, bueno, que se van a tener con Google, que se tienen ya con Microsoft 365. Entonces, podría ser un punto de evaluar, ¿sí? No puedo decir no. Hay algo que seguramente aquellos con los que hemos tenido presentaciones presenciales y que nos hemos chocado con clientes que requieren mejoras, mi respuesta es siempre no, pero, entonces, no en este momento, la verdad, no tenemos como un roadmap hacia dispositivos externos, pero podemos de pronto escalarlo y evaluarlo con el equipo de Product Manager para que nos digan, bueno, qué se necesita para llegar a hacer este tipo de instalación sin de pronto tener el mismo problema que llegamos a tener en su momento. ¿Cuál era el problema? Que se hacía la instalación en dispositivos personales y las quejas eran de que se obtenía mucha información personal de los usuarios y pues sí es cierto, pues la idea es que esto se instale en máquinas corporativas, ¿no? Pero vaya, no siempre lo hacían así. Entonces se puede decir no, pero lo podemos evaluar. Ese sería el resumen de mi respuesta. Tengo un problema que mis endpoints no se han actualizado a la nueva versión. ¿Cómo puedo validar que se actualicen sin problema? Tendríamos que evaluarlo, al igual como se lo mencionaba anteriormente a los participantes. Esto lo podemos aterrizar si de pronto es un producto que ya está operando en en tu entorno. Muy bien lo podemos trabajar con el equipo de soporte, nos podemos sentar en poder evaluar qué es lo que está sucediendo, por qué es que no se actualizan, hay algo que hace falta, de pronto algún componente por parte de Microsoft también está haciendo falta que se actualice. Hay que ver el por qué está sucediendo esto, o si de pronto es algún tipo de configuración en alguna de las plataformas de ciberseguridad que ya están operando, podríamos de pronto empezar a verlo. ¿Por qué lo menciono? Porque también han habido mejoras en esta parte de la comunicación de la gente hacia la consola, de la consola hacia nuestros entornos para que se puedan descargar, por ejemplo, actualizaciones. Entonces podríamos evaluar y ver si de pronto es eso lo que está haciendo falta. Una excepción muy simple en la parte de un firewall, de pronto en la parte de un antivirus. Vaya, tenemos que evaluarlo. Esto para Cristian Barrera. Hola, ¿tienes un ejemplo puntual de cómo cubre Séptica esta parte de móviles? Algo, por ejemplo, que nosotros hemos visto mucho y es que, no sé, tú le das clic, bueno, desde el móvil, tú compartes un documento, ¿cierto? Compartes un documento hacia, no sé, una cuenta Gmail, ¿sí? Entonces, esto lo podrías cubrir con la parte del tenant, diciendo que no se va a permitir que no se compartan documentos a cuentas externas de la compañía. Eso lo puedes hacer con tu tenant. Pero, por ejemplo, con Certica, si no tienes ese bloqueo, si lo tienes abierto, lo que va a suceder es que nosotros podemos, uno, bloquear esa función de compartir. Vas a poder compartirlo, pero si tienes un control con Certica, cuando el usuario al que le compartiste el archivo intente abrirlo, va a decir, no puedes, está bloqueado. Ok, entonces no tienes forma de descargarlo, de acceder a su información, no tienes una forma de cómo leerlo. U otra forma, no sé,
Tú lo compartiste, no tenías un control. Otra cosa que podías hacer es desde la consola, desde los registros que tienes de las operaciones que se están ejecutando, lo que haces es clic en la operación de compartir con, clic ahí y le dices quitar permisos. Y el usuario que tenía acceso a ese documento ya no va a tener acceso como tal a ese enlace que el documento que se tenía. Entonces vas a quitar esos permisos. Algo así se podría empezar a manejar desde nuestra consola. Siguiente pregunta. Kenneth, de nada, con mucho gusto, para eso estamos. El dashboard aparece posteriormente, no lo encuentro en mi consola. Esto lo pregunta Cristian Barrera, tendríamos que revisarlo. Si tu entorno era on-premise o cloud, no lo recuerdo, creo que te lo habías mencionado que era on-premise. Si mal no me equivoco, habías hecho una pregunta anteriormente. Creo que sí. Bueno, si es on-premise, tendríamos que revisarlo. Muy posiblemente estás en una versión anterior, entonces tenemos que hacer es un update de la consola en general para que ya te aparezca. No recuerdo muy bien, creo que eso está en la 11.20 hacia arriba, entonces tendríamos que verlo, pero puntualmente revisemos el caso y lo podríamos llegar a, con una actualización ya puedes entrar a ver ese dashboard. Nos menciona Juan Vélez que además de estos webinars no ha encontrado cursos de capacitación sobre séptica, ¿alguna recomendación? Tendríamos que revisarlo muy puntualmente. Nosotros tenemos como tal una plataforma, un e-learning, está habilitado para nuestros partners. De pronto, si quieres, lo podemos evaluar, qué es lo que necesitas puntualmente, qué tipo de formación ves que necesites y con mucho gusto nos sentamos, lo reevaluamos, lo aterrizamos y lo atacamos. ¿Sí? Entonces, mi invitación es, ponte en contacto con tu partner, ponte en contacto con tu distribuidor y con mucho gusto nos sentamos y evaluamos qué es lo que está sucediendo y podemos empezar a atacar ese requerimiento que tengas. Y sí, en España, sí, nosotros generalmente hacemos como, por ejemplo, en YouTube, no sé si de pronto han buscado en YouTube, hay varias presentaciones, por ejemplo, creo que este webinar está en inglés, entonces, bueno, ahí lo van a ver en inglés. Si no, pues bueno, acá estamos nosotros para pasarlo a nuestro idioma, a nuestra región. Pero pues de pronto para la capacitación, lo que te digo, contacto con tu distribuidor, Juan. Con mucho gusto lo aterrizamos. ¿Cuál es el tiempo razonable para el soporte que se brinda, que se brinda de parte de su equipo? Bueno, para eso hay unos SLA. De hecho, pues nosotros muchas veces mencionamos esto porque es así es como nosotros trabajamos. Hay que ver la cadena de distribución. Nosotros no distribuimos directamente, nosotros no vendemos a un cliente directamente. Acá en la TAM nosotros distribuimos a través de nuestros partners, de nuestros aliados. Por eso hablamos de que llegamos a más de 120 países y es gracias a ellos. Entonces, también gracias a ellos es que podemos brindar una línea de soporte. Entonces, podemos empezar a trabajar en un nivel 1, nivel 2 o nivel 3. En nivel 1, pues va a ser brindado directamente por ese partner que te ofreció Séptica. Nivel 2 va a ser nuestro distribuidor. Nuestros distribuidores hoy en día se encuentran con una certificación completa en un Tier 2. Ellos pueden tener un alcance para atacar estos puntos. Y por último llegaríamos a un Tier 3, en donde pues ya obviamente nuestra mesa de ayuda son quienes van a atacar la problemática que llegues a tener. Tenemos que evaluarlo, tenemos que verlo en qué punto se encuentra tu requerimiento, si de pronto es algo muy simple, algo medio, algo muy grave, y a partir de ello te puedo decir cuáles son los tiempos adecuados para ello. Perdón si me perdí. Bueno, esto lo pregunta, bueno, lo comenta Javier Salgado, perdón si me perdí en qué parte de la presentación, pero activaron los mensajes personalizados, alertas de LP hacia los usuarios. Eh, ok, ya te entendí, ya creo que nosotros generamos un pop-up para el conocimiento de todos. Cuando hay un bloqueo se genera un pop-up para los usuarios finales y estos pop-up se pueden personalizar, al menos en la versión on-premise. Se puede agregar un logo, se puede poner un correo, se puede poner un sitio web para que se redirija el usuario final, por ejemplo, a las políticas de seguridad de la empresa. Eso se puede hacer en on-premise. En cloud
No hay una interfaz para el colaborador, para el administrador de la consola, realmente no hay para que ingreses esos mismos, como esas mismas personalizaciones, pero si tienes un caso puntual y si requieres hacer alguna modificación para estos pop-ups, para agregar alguno de estos datos que mencioné, lo puedes solicitar a través de un ticket, nosotros lo evaluamos y podemos de pronto, si manejas el cloud, no, por supuesto, si manejas cloud, podemos de pronto hacer como un cambio, no es como tampoco mucho que se puede hacer sobre estos pop-ups, pero podríamos apoyarte en esa parte. Caramba, ¿en qué versión se visualiza el apartado del dashboard? En la versión cloud ya todos lo deben estar visualizando. No recuerdo muy bien realmente, esta pregunta sí te la voy a deber para darte la versión exacta de la versión de 11, cuál es la que está recibiendo ya el apartado del dashboard. Tengo en mente que es como a partir de la 11.20, pero vaya, no sé cuál exactamente. Entonces déjame yo esta respuesta, obviamente todo esto creo que todas estas preguntas las vamos a tener para poderlas empezar a responder a través de un correo electrónico. Entonces voy a tener muy presente tu pregunta, Jaime, y te voy a responder el número exacto de la versión que debes tener en tu entorno para que puedas ver la parte de los dashboards, para que puedas ver todas estas mejoras que se han inyectado también. Vamos a responder las últimas dos preguntas principalmente por tiempos, ¿sí? Ya nos pasamos un poquito para respetar los tiempos de todos. Vamos a responder en la parte de la pregunta del Leroy. Ya se ha mejorado el análisis del EP de archivos pesados. Sí, es uno de los puntos que se han estado mejorando. Se van a continuar mejorando, por supuesto, porque sabemos que hay un tema muy fuerte y es los tiempos sobre los archivos que se llegan a analizar, cuando se llegan a transmitir por diferentes medios. Entonces, va a seguir mejorándose este punto, va a seguir trabajándose. Y por último, Hamner, pues no, es con mucho gusto. La verdad, tratamos de hacer lo mejor para todos. Y ahora sí, bueno, nos comentaba que muchas gracias por una excelente presentación. Muy interesante las cuestiones y demás. Sí, sí, son unas preguntas muy, muy buenas. Y ahora sí la pregunta, ¿a dónde puedo solicitar una copia de toda la reunión? Esto creo que lo envían a través de correo. El equipo de marketing lo va a enviar, entonces no hay problema, creo que les llega. Si no, está el correo de nosotros, puede ser steven.rueda@septica.com o preventa@septica.com. Ahí pueden comunicarse directamente conmigo. El equipo de marketing, creo que también por ahí tienen, dejarme el correo. Si no, pues tengan en cuenta esos dos, preventa@septica.com o si no el mío, steven.rueda @septica.com y se comunican conmigo directamente. Yo les empiezo a responder las preguntas, dudas, inquietudes o demás y los redirijo al channel que corresponda de cada una de las regiones de los países que correspondan puntualmente. Ya que estuve tomando notas, pero hay bastante, sí, hay bastante información que faltó agregar de antemano. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y, y no, con el mayor de los gustos, aquí estamos, así como se lo mencionábamos también a Juan, busquen por favor a su distribuidor directo, a través de ellos también pueden solicitar la información necesaria, ténganlos a ellos como un aliado, véanlos como su mano derecha y a nosotros, pues por supuesto, una extensión de esa misma mano para que podamos empezar a trabajar en conjunto y seguramente ustedes pueden llevarse la mejor experiencia del producto. Por mi parte, tengo que agradecerles muchísimo a todos los que participaron, a todos los que preguntaron. Ah, bueno, mira, no quedan muchas preguntas. Yo creo que alcanzamos a responderlas. Tengo en nube Cristian Barrera. Ok, entonces con Cristian, no recuerdo cuál era la pregunta. Aparece posterior, no la encuentro. Es la primera, ya. Sí, Cristian nos preguntaba que en dónde aparece el dashboard. El dashboard es lo primero que aparece cuando tú abres la consola. Si te está sucediendo eso con la versión cloud, mi sugerencia es, por favor, quédate un ticket y lo revisamos, ¿sí? Con el equipo de soporte, porque en teoría ya deberías tener como tal esa visual en la consola cloud. Si es on-premise, eh, sí toca hacer un proceso de actualización. Se puede eliminar los pop-up de Microsoft 365. Eso nos lo pregunta Kenneth. No realmente, esos pop-up, por ejemplo, para las advertencias hacia el usuario final de que está siendo bloqueado, no se pueden quitar.
alcance que se tiene con integración con Google y Microsoft para móviles, ¿se les ven movimientos o conexiones de estos móviles en la consola? Sí, todos los movimientos de los datos que se den a través de este OneDrive, SharePoint, Teams, Outlook, se van a ver en la consola. Lo que mencionaba por ahí en una parte, incluso se puede llegar a quitar permisos si el usuario de pronto ha hecho algún movimiento que no debería. Y si se puede llegar a sacar un reporte, por supuesto, esa es una de las mejoras que tenemos en cuanto a reportería, mejoras constantes que van a seguir dándose porque sabemos que hay muchos reportes que siguen siendo muy cuadriculados, la idea es que tengan un poquito más de gráfico, un poquito más de interacción, ¿sí? Entonces estos mismos reportes, a hoy en día te entregamos la información que necesitas, saber de qué usuario movió qué información a través de estos medios. Y listo, ya cerramos la parte de preguntas, creo que fueron muchas, muy bueno, sacamos unos cuantos minuticos más de todos, un agradecimiento total por aquellos que se quedaron y a todos aquellos que nos acompañaron en esta presentación. Los esperamos nuevamente en una, no sé, en una sesión personalizada. Búsquenos, por favor, si hay dudas, si hay inquietudes, hacemos una presentación, una demo completa del producto, hacemos un recorrido total. Para aquellos que de pronto todavía no tienen Certic, inclusive podríamos llegar a hacer una prueba de concepto, por supuesto, por eso llegaríamos a la parte de la auditoría de seguridad. Yo creo que puedo dejarles acá en el chat. Vamos a ver. Miren, por favor, y me confirman si lo pueden ver. Acá les acabo de dejar mi correo electrónico. Y por acá les voy a dejar también mi WhatsApp para que por favor me comenten, me cuenten, me escriban. Y si algo, pues programamos alguna sesión puntual con... ¿Listo? Listo, entonces la idea es que como primera línea de contacto para todos se comuniquen directamente con sus partners, siempre, siempre, ¿listo? Siempre sean su primera línea de contacto, partner, distribuidor, ¿listo? Ok, creo que no, creo que se tiene una política para que no se comparta esa data, no, no lo sabía. No, no, no se preocupen, Hanner, comunícate a través de tu partner, comunícate a través de tu distribuidor y con mucho gusto te apoyamos en los requerimientos que llegues a tener, dudas, inquietudes y demás. ¿Listo? Listo, entonces, pues no, no siendo más, ahora sí vamos a dar como finalizada la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo principalmente. Y pues esperamos vernos en una próxima. Hasta luego a todos.